Elecciones en el Perú. Vamos a hablar hoy de uno de los temas más sonados de los últimos meses a nivel político en Latinoamérica. Las elecciones presidenciales en el Perú. O como algunos medios angloparlantes han comenzado a llamar, shit happens. Si nos vamos al resumen de lo que han sido estas elecciones estos últimos meses, desde finales de 2015 hasta el último 10 de abril, en que se dieron los resultados a las 4 de la tarde, tendríamos que correr el peligro de ver cosas como esto. César Acuña y Julio Guzmán ya no van en esta contienda electoral. Vamos a ver este fallo que emitió el Jurado Nacional de Elecciones. Ahí lo tienen. Muy bien. Está en segunda vuelta y gana la presidencia, la miserable. Como siempre, el doctor García y la corrupción se niegan a responder. Esa es la conducta de quien controla jueces y fiscales. Eso acabará el 28 de julio. Tenga la seguridad. Porque es un tema, vamos, de un nivel de injusticia enorme. En Quillabamba, en la zona donde se extrae el gas de camisea, es una de las zonas donde se vende el gas más caro de todo el país. Gracias, Estudios, don Gregorio Santos, candidato a democracia directa. Por cierto, ¿hasta cuándo, hasta qué hora es el permiso que le han dado en Piedras Gordas? De un promedio de 60 horas hay permiso según los reglamentos. Sí, esas han sido, hasta ahora, las elecciones peruanas. Uno podría imaginarse, ¿pero de dónde es que sacan este tipo de candidatos? Bueno, hay algunos que pueden comprar su candidatura, comprar sus firmas, crear su partido. Hay otros que pueden comprar un vientre de alquiler, un partido que tiene ya su inscripción asegurada y simple y llanamente se alquila para llevar el candidato específico. Hay otros, por ejemplo, que se zurran en la democracia interna de sus partidos, de tal manera que son los candidatos únicos y se realizan elecciones internas que son una farsa, un poco como estas elecciones que se han dado en Perú. Y por cierto, quisiéramos agradecer a Alan García desde aquí por habernos dado 5 minutos de felicidad pensando que el APRA podía perder la inscripción electoral gracias a él. He tenido la oportunidad de ser 2 veces jefe de Estado de nuestra gloriosa patria. Estoy convencido que pusimos el hombro en difíciles circunstancias contra la subversión y la crisis mundial. Muchas gracias, doctor García. No se dio, pero la próxima vez yo creo que si se esfuerza un poquito más lo va a lograr. Esta campaña electoral se ha caracterizado por personajes así. Personajes que ya conocemos, como Alan García, como Keiko Fujimori, como Pedro Pablo Kuczynski. Pero también tenemos otros candidatos que de alguna manera han cambiado un poco las reglas de juego en estas elecciones. Entre ellos Gregorio Santos, quien postuló increíblemente desde la cárcel. Nos encontramos en un ambiente atípico para realizar estas entrevistas con los candidatos. Estamos en el penal de Piedras Gordas, el número 1 en Ancón, donde se encuentra recluido el candidato de democracia directa, el señor Gregorio Santos. Para efectos prácticos hay que ser sinceros. Esto recién está empezando. Lo que hemos visto hasta ahora han sido ataques entre distintos candidatos que tenían distintas tendencias políticas. Finalmente esto se ha reducido solamente a 2. 8, 7, 6, ahí está. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Flash electoral. Pasa a segunda vuelta. Boca de urna. Keiko Fujimori. No se sabe en este momento con quién de estos dos personajes que vemos en pantalla. 15 segundos. 14. 10 segundos. 10 segundos. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Flash. 37.8% Keiko Fujimori. 20.9% Pedro Pablo Kuczynski. Verónica Mendoza, 20.3%. Hay absoluto empate técnico. Esto está muy cerquita, no se puede definir. Vamos a darle pase a Pamela Bertis, quien se encuentra justamente a 16, 15 segundos de dar
el flash. Pamela. Muchísimas gracias, Drusila. Efectivamente, ya estamos en cuenta regresiva. 1, flash electoral. Sí, así informamos los peruanos los resultados de estas elecciones. Esto desde épocas inmemoriales. El flash electoral a boca de urna, que se trata simple y llanamente de una encuesta realizada a la salida de cada centro de votación, dio directamente como ganadora de la primera vuelta, sin ganar la presidencia, a Keiko Fujimori. Por otro lado, la lucha entre Verónica Mendoza y Pedro Pablo Kuczynski de alguna manera mantuvo un poco la tensión, el suspenso, hasta el lunes, hasta saberse pues el 80% del conteo oficial. Finalmente se sabía que era PPK quien había sido básicamente elegido para pasar a segunda vuelta con Keiko Fujimori. Y a través de los medios de comunicación, muy buenas noches, Perú. El día de hoy quiero expresar mi profunda gratitud a los millones de peruanos que el día de hoy votaron por mí y eligiendo así a Fuerza Popular como la primera fuerza democrática en nuestro país. Pues sí, es una realidad innegable que la hija de Alberto Fujimori tiene una gran preferencia a nivel electoral desde hace muchos años, incluso del 2006, cuando se presentó como candidata al Congreso y sacó 600.000 votos, en el 2011, cuando quedó segunda después de Ollantumala, y ahora último, que ha terminado primera por una notable diferencia frente a Pedro Pablo Kuczynski. La plancha es importante, el equipo es importante. No se hace gobierno sin equipo. Ahora, vista esta realidad, ¿qué hacer? Por un lado queda la opción de siempre, el mal menor, votar por Pedro Pablo Kuczynski. Estamos todos claros en que Keiko Fujimori es una opción inviable para quienes respetan la democracia. Sin embargo, hay mucha gente que ha salido a decir que la opción del voto blanco o nulo, que necesita de un, digamos, 60% de las 2/3 partes del electorado para anular una elección, es una empresa que nos recuerda a épocas un poco bizarras. Finalmente, sí fuimos capaces de votar por Alan García en el año 2006, después de todo lo que nos había hecho en la década de los 80. Porque era el mal menor. Si fuimos capaces de votar por Ollantumala contra Keiko Fujimori en el 2011, y esta vez, este 2016, nos vemos obligados a votar nuevamente por el mal menor, nuevamente por Pedro Pablo Kuczynski, que finalmente no haría un gobierno muy distinto del que haría Keiko Fujimori, salvo por el ligero problema de la corrupción. ¿Por qué no podemos ponernos de acuerdo esta vez para, en vez de perder nuestro voto, para en vez de vender nuestro voto, hacer un esfuerzo por una verdadera campaña por un voto blanco o nulo? Y darle oportunidad a candidatos como Julio Guzmán, que fueron sacados de carrera de una manera desleal, en todo caso, y realizar unas elecciones que realmente sean mucho mejor pensadas, mucho mejor realizadas por un jurado nacional de elecciones que ha hecho las cosas a última hora, como el salvataje a Lapra y a Alan García. Fernando Tuesta Soldevilla, en el 2001, justo hablando de esta opción de Jaime Bailey y Álvaro Vargas Llosa, comentó esto en esa época. Efectivamente, este es un ejercicio ciudadano posible para el sufragio. El punto más alto ha sido el año pasado, como ya se dijo, la suma de votos nulos y viciados y blancos llegó a cerca del 32%, el más alto en realidad de la historia electoral contemporánea. Esto fue motivado por el retiro de Alejandro Toledo y Perú Posible en la segunda vuelta electoral. Suele suceder, sin embargo, que en segundas vueltas electorales
por la polarización de las candidaturas, el voto nulo y blanco disminuye en relación a la primera vuelta, pero en situaciones particulares como la que estamos viviendo, es presumible pensar que este puede alcanzar, digamos, porcentajes que en otras situaciones, en donde no hay opositores a los dos candidatos, pues en este caso sería, digamos, quizá parecido o más que el del año pasado, ¿no? Pues sí, es posible arribar a un 60% de votantes que no están de acuerdo con estas opciones que nos ha decantado finalmente el Jurado Nacional de Elecciones. Es posible darse cuenta de que no estamos en una campaña electoral que haya seguido todas las reglas, que haya sido pareja para todos. Finalmente es una decisión personal, es una decisión privada de cada uno, el por quién votamos y por qué razones lo hacemos. Pero no podemos dejar de lado 20 años de la historia reciente del Perú, en la que se ha luchado por la democracia, por recuperar una democracia, por recuperar una dignidad que nos hizo perder el padre de la candidata principal en este momento. Pedro Pablo Kuczynski no se queda atrás. Pedro Pablo Kuczynski es un personaje oscuro también de la política peruana, que ha tenido participación en algunos de los hechos más lobistas de la historia reciente republicana del Perú. Finalmente, peruano, peruana, que te ha interesado ver este video hasta el final, quiero agradecerte por haberme escuchado, y la única idea de esto es compartir una opinión personal de alguien que no vive en el Perú, pero que está muy cerca de la noticia, de lo que ocurre allá. Si finalmente vamos a jugárnosla por algo, que sea por algo un poco más digno, esta vez, que votar por el mal menor. Veamos qué pasa en las próximas semanas. Hasta pronto.